Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a dejarme un like si la clase te gusta. Espera toda la clase y después déjame un like, ¿sí? Si no te gusta, deja el dislike. Hace 2 meses hice una encuesta en el canal en la parte de comunidad y les planteé 3 imágenes. Ustedes eligieron esta que ves acá. En la descripción te la dejo para que te la descargues en HD, así podemos tener la imagen de referencia ambos. Si vos la puedes imprimir, te va a servir muchísimo más. Pero si no, no te preocupes, vamos a poder hacer el trabajo sin tener que tenerla impresa. Hoy vamos a usar una hoja económica, vamos a usar lápiz 2B, goma y sacapunta. Esas cosas necesitamos y bueno, espero que te guste la clase. Vamos a trabajar tranquilos, vamos a dedicarle tiempo necesario para hacer que el boceto quede lo más parecido posible a nuestra referencia. Y ya en la próxima clase lo vamos a poder pintar en lápiz de colores, acuarela, lo que vos quieras, ¿sí? Porque ya vas a tener un boceto, este mismo boceto lo vas a poder pasar a distintas hojas y vas a poder crear infinitamente con un solo boceto. Por eso es tan importante que le dediquemos el tiempo necesario para hacer nuestro boceto, ¿sí? Vamos a trabajar la percepción, vamos a trabajar de a poquito, con paciencia y bueno, espero que te guste la clase. Te dejo un beso enorme y nos ponemos a trabajar, que para eso estamos. Yo me imprimí la imagen en papel fotográfico y además arriba puse un vidrio para poder marcarles a ustedes el paso a paso, ¿sí? Vamos a utilizar el marcador Posca verde y rosa para ir marcando las partes importantes de lo que es el trabajo. La hoja que vamos a usar para dibujar es la más económica de todas, la más barata, porque vamos a borrar, vamos a hacer el boceto acá y después lo vamos a pasar a la hoja que va a quedar definitiva, que ya queda a elección de cada uno. Pero para iniciar, vamos a iniciar con una hoja muy económica para poder borrar y no tener que estar preocupándonos. Analicemos un cachito lo que es el personaje. No solamente lo que es el personaje, sino todo, ¿sí? El total de nuestro formato, ¿sí? Recuerden que esto es muy importante, pensar en un todo, ¿sí? No concentrarnos en una parte pequeña. Sí, es un error muy común el empezar a dibujar el ojo y después que no nos entre el resto, ¿sí? Entonces, haciendo esto, evitamos que pase eso. Pensamos en el todo. Acá tenemos una ventaja, que es que el personaje justo está centrado y la línea de la mitad pasa por el medio de lo que es la nariz, en el centro de los ojos. Miren esto, miren esto. Pasa por el medio todo. Esta línea central divide nuestro formato. El formato, recuerden que es el total de donde estamos dibujando, ¿sí? Ese es el formato, que en este momento es un formato rectangular vertical. Bueno, entonces yo ya tengo un parámetro sumamente importante, que es la mitad vertical. Ahora digo, ¿qué otro parámetro yo podría marcar para guiarme? Poné pausa y comenta en el chat. A ver, ¿qué otro parámetro podrías marcar después de la línea vertical que divide una mitad de un lado y otra mitad del otro? ¿Qué otro parámetro? A ver, pensemos. Hicimos la línea vertical. Siempre intentemos encontrar algo que nos ayude para comenzar nuestro boceto, ¿sí? Bueno, la línea que continúa sería la línea horizontal, ¿sí? La línea que divide la mitad horizontal. Más o menos la mitad a percepción sería aproximadamente por esta zona, ¿sí? Por esta zona aproximadamente. Recuerden que cuando marcamos la mitad, las líneas tienen que formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ángulo de 90 grados. Si nosotros marcamos la mitad y no formamos un ángulo de 90 grados, es porque nuestra línea está errónea. La línea siempre tiene que formar ángulo de 90 grados. No tengas miedo de equivocarte, porque esto lo estamos haciendo para practicar, ¿sí? Un ángulo de 90 grados es este, ¿sí? Que se forme una L perfecta, ¿sí? Estos son 90 grados. En todos lados tienen que haber 90 grados. Si se abre un poquito la L para un costado, es porque el ángulo está mal. Si se cierra un poquito, es porque el ángulo está mal. Bueno, ahora pensemos nuevamente qué otra
¿qué otra parte, qué otra forma geométrica podríamos encontrar? ¿Vieron alguna forma ya? Yo creo que ahora estaría bueno ya empezar con las formas geométricas de lo que es el cuerpo. Bueno, el cuerpo, la cara, todo. El personaje. Ya hicimos las marcas en lo que es el formato, ¿sí? Nosotros hicimos las marcas que son del formato, que son la mitad vertical y la mitad horizontal. Ahora podríamos empezar a adentrarnos a lo que es las formas geométricas en nuestro dibujo, en nuestro personaje, ¿sí? Para eso antes vamos a ir marcando las líneas que hicimos, ¿sí? Vamos a marcar las líneas en la misma que estamos haciendo en el vidrio, la vamos a marcar en nuestro boceto, ¿sí? Entonces voy a marcar, voy a sacar ese no olviden suscribirse, pero recuerden, no olviden suscribirse. Vamos a marcar la línea vertical, más o menos. Yo intento hacerlo a ojo porque aparte estoy practicando, ¿sí? Si yo estoy practicando, intento, me voy a equivocar, es parte del proceso. Intento lograr las líneas a ojo. De esta manera estoy trabajando mi percepción de lo que estoy viendo y la capacidad de poder pasarlo a la hoja, ¿sí? Entonces marco la línea vertical. Tampoco quiero que quede perfecto, ¿sí? Más o menos necesito que queden los parámetros, pero no estoy buscando perfección. Y esta me va a ayudar a marcar la horizontal. Esta línea también la podemos marcar doblando la hoja. Voy a hacer un poquito de trampa. Si doblamos la hoja horizontal y vertical, podemos marcar las líneas sin escribirlas, simplemente doblándolo. Total, esta hoja es solamente para el boceto, ¿sí? Después ya está. Vamos a pasar al papel definitivo. Voy a empezar a pensar qué forma geométrica veo en mi referencia, qué forma geométrica veo en mi referencia que me ayude a pasar a mi boceto, la imagen, ¿no? Acá hay una forma muy fácil, que es un triángulo. A ver, vamos a ver el primer triángulo. Miremos, está acá. Primer triángulo. ¿Se dieron cuenta? Tampoco quiero hacerlo perfectos. Esto es simplemente para darnos una idea dónde tenemos que dibujar las cosas, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo un triángulo que pasa un poquito más por abajo, pasa por un costadito, pasa para el otro, ¿sí? Que no se mueva el vidrio porque si no cambiamos todos los esquemas. Bueno, y este triángulo me va a marcar otro triángulo más que va a ser donde ubico las cejas. Entonces, yo ya ahí tengo varios parámetros. Y el triángulo principal lo puedo dividir, lo sigo dividiendo en triangulitos pequeños de esta manera. Y acá vamos a hacer un óvalo. Un óvalo. Y después, bueno, dos círculos. Los ojitos son bastante circulares. No son circulares perfectos, pero para iniciar vamos a quedar con un círculo, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo los primeros pasitos que tengo que dar. Vamos a dibujar, pero atente, yo voy a ver, antes de trazar esto, no lo voy a trazar directamente, sino que voy a pensar. Voy a empezar a pensar. El triángulo, ¿hasta qué lateral llega? ¿Sí? Si yo tengo este espacio acá, ¿sí? Si yo tengo este espacio acá, ¿el triángulo llega a la mitad? No, llega un poquito antes. Vamos a marcar la mitad. Vamos a marcar la mitad con línea punteada. Más o menos la mitad sería por acá.
si quiere escribir esto. Y ya que está, la podemos hacer hasta abajo, así nos ayuda. Hasta abajo. Igual en la parte de abajo no es tan relevante, ¿sí? No es tan relevante en la parte de abajo. En la parte de arriba es donde más importa. Vamos a hacer la otra mitad, la otra línea de la mitad. Y vamos a intentar calcular aproximadamente. Bueno, entonces ahí tengo otro parámetro para utilizar para guiarme, ¿sí? Entonces yo ya sé, el triángulo central está un poquito más para la izquierda, pero no llega a la mitad. Voy a marcar acá, no voy a hacer las líneas de los costados, no las voy a hacer, simplemente voy a utilizarlas de guía en la referencia y voy a intentar imaginarlas acá, ¿sí? Yo me la imagino, va por acá más o menos. Entonces yo me estoy imaginando la línea esa por acá y sé que el triángulo va un poquito más hacia la derecha. Hago una pequeña línea. Y del otro lado sé que tengo la mitad y está un poquito más hacia la izquierda. Entonces imagino la mitad y digo, bueno, más o menos por acá está la mitad. Y el triángulo llega un poquito más para la izquierda, acá. Y ahora me falta la altura. Y yo ya marqué un parámetro, yo ya tengo hasta dónde van de ancho para cada lateral. Ahora me falta la altura. Para la altura puedo utilizar la línea horizontal que divide las mitades. Digo, bueno, la mitad más o menos estaría por acá, aproximadamente, ¿sí? Vamos a hacer la línea punteada. Tratando de que todos los ángulos que se formen sean de 90 grados. Que las líneas horizontales sean paralelas entre sí. Que las líneas verticales sean paralelas entre sí. Si yo no cumplo eso, no sirven de nada las líneas guías, ¿sí? Si yo no cumplo eso, no me sirven para absolutamente nada las guías. Entonces, ahora yo voy a ir a mi boceto y digo más o menos la mitad horizontal estaría por acá aproximadamente. Si yo acá veo la línea, me imagino la línea. Y yo sé que el triángulo va un poquito más arriba de la mitad. Entonces si la línea está por acá, yo sé que el triángulo iría un poquito más arriba. Ya ven que marco sobre la línea la otra que había marcado. Y del otro lado también, sé que va un poquito más arriba. Marco de vuelta. Y ahora simplemente lo trazo dentro de los parámetros que marqué. Trazo el primer triángulo. Trazo el primer triángulo. Todo esto nuevamente lo vamos a estar sometiendo a pruebas, ¿sí? Por ejemplo, la primera prueba, yo ahora estoy corroborando que yo acá marqué la mitad de la hoja y hay un error. Era un poquito más para la izquierda. Entonces era hasta acá, ¿sí? Yo ya veo un error, lo corrijo. Recuerden que es vital que miremos todo con ojo crítico, ¿sí? Si no, no vamos a mejorar nunca. Entonces, yo ahí ya corregí eso. ¿Por qué? Porque al trazarlo vi que este espacio que me quedaba era más grande que este, ¿sí? Y si te fijas acá, son casi iguales, ¿sí? Inclusive, vamos a medir con el lápiz. De acá hasta ahí y del otro lado ven que son iguales. Entonces si este me quedó más grande es porque algo hice mal. Ahora puedo trazar el triángulo. Yo no voy a marcar directamente acá, vamos a hacer la percepción este pedacito porque es muy pequeño. Podemos marcar, mira, es un dedo, un dedo, un dedo aproximadamente hasta ahí. Entonces ya tiramos las líneas del triángulo. Tiro la primera línea. Bueno, la segunda en realidad, porque la primera fue esa. Y la otra.
Ya tengo el primer triángulo. Y ahora el otro triángulo, yo sé que no llega hasta arriba. Yo sé que no llega hasta arriba, que es más abajo, ¿sí? Si subdividimos esto, podemos subdividirlo hasta el infinito. Si lo subdividimos a la mitad, sería por ahí, un poquito más de la mitad de la mitad. Entonces la mitad sería ahí, un poquito más, ahí, hasta ahí. Y ahora tiro el otro triángulo. Ya tengo los parámetros principales. Ay, parece una cometa, un barrilete. ¿Cómo le dicen en tu país? En nuestro país le decimos barrilete. Bueno, ahora tengo que dividir en las partes pequeñas, ¿sí? Nuevamente, acá podemos imaginar la mitad del triángulo, que justamente, hablando de este triángulo, la mitad sería ahí más o menos, que pasa por la nariz. La nariz está en el centro, que no hicimos el dibujito. El centro de la nariz, que es un óvalo también. Yo sé que la mitad pasa por ahí. La mitad de esta parte. Seguimos trabajando en la percepción. Aproximadamente calculo que sería por acá. Aproximado. Sí, entonces yo sé que la mitad es ahí. Entonces ahora voy a empezar a trazar los círculos, marcando, partiendo desde ahí, ¿no? Yo digo, bueno, la nariz más o menos, yo sé que no llega a los bordes. Tengo espacio. Sé todo el espacio que tengo acá, sé todo el espacio que tengo acá. Y sé que la línea, esta marquita, estaría acá. Entonces, voy a tratar de hacerlo parecido. Nuevamente, todo esto lo vamos a volver a revisar. Simplemente estamos dando los primeros pasos para tener algo para avanzar, ¿sí? Si no tenemos nada que avanzar, no podemos corregir. Primero tenemos que tener algo y luego lo vamos a ir corrigiendo. Vamos a hacer el siguiente óvalo, ¿sí? Vamos a hacer el óvalo, no entremos en grandes detalles, simplemente vamos a hacer un óvalo. Yo sé que tengo este círculo, este óvalo acá, tengo este óvalo acá, y arriba, un poquito más arriba, está el óvalo más grande, que el óvalo es como medio deforme, ¿sí? ¿Lo ven? Esta parte así, y esta parte bastante recta, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo este espacio, es casi igual a este espacio que va por acá arriba. Entonces, si este espacio es casi igual para el espacio que va acá arriba, más o menos por acá, aproximadamente, sería donde empieza el otro óvalo, ¿sí? Entonces yo sé que tengo que hacer un óvalo que vaya en caída de este lado, en caída de este lado, y esta parte bastante lisa. Yo sé que tengo que dibujar en este lugar y que toque los laterales del triángulo, ¿sí? Entonces trazo el óvalo. Después, si tengo que modificar, modifico. No pasa nada. Ahí está. Ya tengo el segundo óvalo. Ahora me toca hacer los ojitos. Los ojitos. Yo sé que tiene ojos muy llamativos que ocupan este espacio, ¿sí? El ojo toca acá. Toca acá. Vamos a marcar con verde. El ojo toca ahí. Hacemos una cruz. Toca ahí y toca ahí. ¿Dónde no toca? Acá. El ojo toca ahí, toca ahí, toca ahí. ¿Dónde no toca? Acá. Sí, al saber en dónde no toca, yo sé que tengo que dejar un pedacito más o menos a esta distancia, Yo ahora sé que el ojo toca acá, aproximadamente, ¿sí? Toca acá, aproximadamente, y tiene que tocar acá, aproximadamente. Lo mismo con el otro. Tengo más o menos, yo sé que toca por acá, toca aproximadamente por acá, y debe tocar por acá. Entonces, si los ojos que yo estoy haciendo no tocan alguno de estos parámetros, hay algo que estamos haciendo mal. Voy a empezar a trazar circular, tratando de tocar todos los puntos. ¿Sí? Intento hacer un círculo
con la forma lo más parecida que estoy viendo. Y vamos a ver, algo está pasando. Vamos a ver. Primero vamos al círculo. Yo no voy a forzarlo a que llegue hasta acá. Ahora les voy a mostrar por qué. Yo sé que debe tocar acá, pero cuando yo hago el círculo, al hacer el círculo, me doy cuenta que no va a tocar acá. Entonces, ahora vamos a ver. Primero hacemos el otro. Ahora vamos a hacer, a ver qué está pasando ahí. Hacemos el otro círculo. La idea es que el círculo quede bien circular. Yo hago el otro círculo, también lo podemos hacer con alguna tapita de gaseosa, con algo redondo que tengamos, con un compás si quieren. Pero la idea es que siempre practiquemos la percepción e intentemos utilizar estos bocetos de forma que nos ayuden a mejorar al hacer las cosas a mano alzada, ¿sí? Si yo utilizo todas ayudas, si utilizo regla, utilizo compás, ya no estoy trabajando tanto la percepción y la idea no es esa. Yo sé que no tocó acá y no tocó acá. ¿Qué pasó? Los ojos están bien, son circulares. Entonces, ¿qué pudo haber fallado? Falló el tema de que la trompa es un poquito más grande. Ya vamos a empezar a cuestionar. Pero yo no es que cuando hago los círculos, si no llego ahí, fuerzo al círculo que llegue. No. Considero y evalúo el resto. A ver si me la mandé en otro lado, ¿sí? Es importante que autocuestionemos sin forzar las formas. Si yo me di cuenta que acá tengo un círculo y acá tengo un círculo que están prácticamente casi perfectos, entonces voy a ver qué es lo otro que estoy haciendo mal para que las partes coincidan. Ahora sí toca ahí y toca ahí. Como yo agrandé lo que es la parte del óvalo afuera, tengo que agrandar el óvalo pequeño de lo que es la nariz, ¿sí? Para mantener las distancias y las proporciones. ¿Sí? Si yo solo agrando esto y no agrando esto, le dejo la nariz muy pequeña. Y no es así. Ahora, ¿se dieron cuenta que yo corregí antes de borrar? ¿Por qué? Porque si yo borro puedo volver a hacer la línea equivocada en el lugar equivocado. Una vez que ya está corregido, borro la parte que no va. Yo puedo trazar la boca. La boca yo sé que es acá adentro. Es fácil. Esta parte simplemente voy un poquito para adentro, en los dos lados a la misma distancia, y hago una U adentro de los parámetros marcados. Ya está. Tenemos la U. Bueno, y antes de seguir avanzando, vamos a hacer la cabeza, sí. Porque nosotros ahora podríamos adentrarnos a hacer los detallitos de los ojos, pero primero necesitamos tener un poco más formado lo que es todo el personaje. Volvamos a nuestra red y tratemos de ver qué parámetros tenemos para ver la cabeza. ¿Cómo dibujar la cabeza? Un segundo, evaluemos, miremos, a ver qué podemos hacer, qué podemos ver, qué forma geométrica nos ayuda para formar la cabeza. Comentame ahí a ver si ves alguna forma geométrica. ¿Qué forma geométrica ves? ¿Qué te parece? Hay una que es muy alevosa, que se ve muy bien, que es básicamente el óvalo general de lo que es la cabeza, ¿sí? El óvalo grande que es lo que es la cabeza. Sí, tenemos un óvalo grande, pero no es un óvalo perfecto, sino que es un óvalo medio extraño. ¿Por qué? Porque el personaje está empujándose con sus manos para arriba la cara. Eso hace que esta parte de acá saltemos la mano, ¿sí? La parte de acá haga este movimiento. ¿Sí? Esta parte de acá hace este movimiento. Más o menos, yo estoy imaginándome acá porque la mano nos tapa, ¿no? Pero más o menos ese es el movimiento.
¿sí? Y la parte de arriba, bueno, sí, la parte de arriba sigue manteniéndose bastante circular. Ya acá vemos varias cosas que nos pueden ayudar. ¿Vemos ahí? No se ve muy bien, voy a agarrar otro color para que lo puedan apreciar un poco mejor. Bueno, de vuelta trazamos el medio círculo. Se ve un poco mejor, ¿no? Bueno, tenemos el medio círculo ahí. Y después tenemos lo que son los cachetes blancos, que son básicamente dos óvalos. Fíjate esta parte acá, son como dos maní. Si vos siempre buscas la forma geométrica, todo va a ser mucho más fácil de dibujar, siempre, ¿sí? De esta manera puedes dibujar lo que vos quieras. No sé si se ve tanto, estoy haciendo el esfuerzo para que se vea. Le hago doble línea, mira, una línea roja y otra línea rosa, que sea lo que mejor se vea. Bueno, ahí está. A grandes rasgos, tampoco me voy a poner a ser tan quisquillosa en hacer estas partes porque es parte del pelo, que no afecta mucho. Ah, y una cosita más, el triángulo de las orejas. No es el triángulo de las Bermudas, es el triángulo de las orejas, que es una línea curva. Sí, es una línea curva. Del otro lado también es una línea curva. Sí, es una línea curva. Después tiene esta mechita ahí. Sí. Antes de seguir marcando, avancemos en el boceto. Entonces, yo sé que la línea de acá tiene una forma, tiene algunas intercepciones. Tengo esta intercepción, tengo esta y sé que va para allá. Ya no voy a hacer la línea de las mitades de abajo, no, intento ver a mano, ¿sí? Intento a mano. Digo, bueno, este espacio de acá es parecido a este de acá. Entonces yo tengo este espacio de acá parecido más o menos por acá. Yo sé que por la mitad, la prox era por acá, tiene que chocar. Trato de copiar la formita, trato de copiar la forma. Tengo una curva. Me olvido que estoy dibujando un personaje, sino que trato de copiar la forma de la línea. Nada más que la forma de la línea. Y que sea una línea fluida, ¿sí? Que no tenga cortes abruptos. ¿Qué me refiero con cortes abruptos? Que yo no puedo hacer así. Así y así. ¿Sí? Esto sería un corte abrupto. Yo no quiero hacer eso. Quiero que la línea sea fluida. Borramos. Que la línea sea como si fuese una manguera de regar las plantas y que si vos le haces un corte no sale agua. Bueno, vamos a ver el otro lateral. El otro lateral más o menos parecido, pero para el otro lado, y en vez de chocar en la intercepción, choca un poquito más para acá. Intento que la línea continúe fluida y que empiece a subir. También intento ver hasta dónde va. No me puedo ya estoy subiendo mucho. Sí, estoy subiendo demasiado. Corrijo. Ahí está. Nos falta la parte de arriba. Yo sé que justo hasta la mitad de la mitad. Justo hasta la mitad de la mitad va el círculo. Justo hasta la mitad de la mitad. La mitad de la mitad más o menos va por este lado. Ahí, aprox. Va para hacia el otro lado hasta ahí. Ahora viene la hora de la verdad. Ahora, yo tengo que intentar dibujar un círculo, medio círculo en realidad, que una los puntos, que se una de acá hasta acá y hasta acá. ¿Sí? Voy a intentarlo. Trabajo con mi muñeca. Fíjate que yo muevo la muñeca, no dibujo así. Muevo la muñeca en forma circular
intento generar el círculo de esta forma. Y ahora del otro lado siempre se me complica del otro lado, porque soy diestra, entonces se me complica el otro lateral. Pero bueno, intentémoslo. Lo que podemos hacer es girar la hoja y ahora saber que tenemos que ir de acá hasta acá. Busca tu comodidad para dibujar. Sí. No dibujes incómoda. Y ahora completamos el círculo. Medio círculo en realidad. Ahí está. Lo básico. Ahora nos falta. Yo tengo esta línea que es la mitad de la mitad. ¿Sí? Tengo esta línea que es la mitad de la mitad. Yo sé que acá tenía que dibujar el otro maní. Un maní. Que no llegara a la mitad de la mitad vertical. Que no llegara hasta acá. ¿Sí? No me puedo pasar desde este lugar. No me puedo pasar. Para allá no puedo. Entonces yo sé que acá tengo que dibujar el maní. El maní pasa un poquito para arriba. Bajo. Y toco el lateral. Trato de copiar la forma lo más que pueda. Ahí está. Ahora voy al otro lateral y voy a imaginar la línea de la mitad que está por acá, aprox. ¿Qué pasa del otro lado? La otra lado sí toca. Entonces yo sé que acá sí llego. Llego más o menos, trato de copiar la forma. Todo igual lo vamos a llevar a cuestionamiento brutal. Y trato que sea más o menos de la misma medida que pero opuesto, ¿sí? Intentemos eso. Bien, ya está. Ahora, nos faltan las orejitas. Las orejitas habíamos dicho, recuerden que acá tenemos la mitad de la mitad que nos da un parámetro desde dónde empieza la oreja. Empieza un poquito más hacia nuestra izquierda. La mitad de la mitad la tenemos de acá, entonces desde acá. Y se une hasta donde termina la hoja. Ahí está. Y del otro lado también tenemos la mitad de la mitad. Y es un poquito para la derecha en este caso. Y se une un poco más para la derecha del borde de la hoja. Entonces yo tengo la mitad de la mitad por esta altura. Es un poco por acá. Y más o menos hasta este lugar. Todo lo que me ayude a ubicar las cosas, bienvenido sea. Yo sé que tengo que hacer este cuernito de las orejas, ¿no? Este pelito. Hay algo que puedo utilizar yo para hacer eso, que es una línea guía entre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo sé que deben estar a la misma altura, entonces trazo una línea guía. No hace falta que trace tantas, sino simplemente una línea guía para que estén los dos a la misma altura. Entonces yo, como tengo esa línea que me va a marcar desde donde inicia, me va a ser más fácil ubicarlas a la misma altura, ¿sí? Entonces voy a trazar la línea más o menos por el lugar y esto me va a dar la pauta desde donde tengo que hacer el pelito ese aproximadamente, y después los voy a hacer a ojo en ese lugar. Yo hago esa formita, no es tan difícil, anímense a hacerlo de a ojo. Sí, anímense a hacerlo de a ojo. Trato que sea el mismo tamaño, la misma inclinación, todo. Bueno, bien, ya casi lo tenemos a nuestro personaje, tenemos lo más importante. Ahora, tenemos que hacer la parte de lo que es las manitos y el cuerpo. Las manitos, vamos a simplificarlo bastante, vamos a simplificarlo mucho. Bueno, las manitos tenemos un círculo. Vamos a hacer un círculo. Un círculo.
Re deforme el círculo, pero bueno, ustedes están entendiendo, ¿no? Un óvalo, ponele. A eso me refiero, un óvalo. Un óvalo. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos un óvalo. Más o menos tienen que estar en el mismo lugar, el mismo tamaño. Y después otro óvalo. Vamos a hacer así. Otro óvalo, un tubo. Sí, un tubo. Un tubo. Tratemos de buscar formas geométricas, ¿sí? Recuerden que son la base de todo lo que nos rodea y nos simplifica la existencia encontrar las formas geométricas. Bien, entonces yo ya sé que en esos lugares tengo que buscar las manos. Voy a mi dibujo. Voy a mi dibujo y digo, bueno, ¿dónde ubico el primer círculo? ¿Qué abarca el primer círculo? ¿En qué espacio está? Más o menos acá. ¿Toca, no toca? Los laterales, ¿dónde toca? ¿Dónde no toca? Yo sé que acá tengo que hacer el primer óvalo. Sigo diciendo círculo, pero es un óvalo. Primero va por acá. ¿Sí? ¿Llega a la altura de la nariz? No, es más abajo. Todo me sirve para ubicar las cosas en su lugar. Todo me sirve. No intento llegar de una, sino que intento acercarme a la forma a medida que doy los trazos. Tampoco me interesa que quede perfectamente igual, simplemente que esté ubicado. Voy al otro, lo mismo. Pienso por qué parte cruza, cuánto cruza, llega hasta abajo de lo que es la mandíbula. Sí, utilizo todo lo que tengo ya dibujado para utilizar de guía, para saber hasta dónde tengo que hacer las demás cosas. Todo me ayuda para generar el paso siguiente. Tengo los dos círculos, más o menos del mismo tamaño o parecido, aproximadamente. Ahora vamos a hacer los óvalos de los brazos. También los óvalos de los brazos, todos. Me fijo en todo lo anterior antes de trazarlos. ¿Hasta dónde van? ¿Llega? ¿Toca esta línea? No toca. Va por abajo. Por abajo. Bastante abajo. Ahí. Y al otro lado, miro lo mismo. ¿Toca? ¿Toca esta línea? Sí, toca esta línea. En este caso sí. En este caso sí toca esta línea. ¿Toca esta? No, va un poquito más por abajo. ¿Llega hasta ahí? No, llega hasta un poco antes. Y bajo. No le vamos a poner la palabra red, nosotros vamos a obviar eso. Ya tenemos bastante avanzado nuestro personaje. Yo sé que acá tengo el collarcito. El collarcito no nos vamos a complicar mucho. Vamos a hacer simplemente taca, taca. Y del otro lado un poquito más abajo. Taca, taca. Y ahora tenemos también un rectángulo dividido en varias partes. Lo dividimos en una parte más finita. Lo dividimos en una parte más gruesa. Le hacemos un agujerito ahí. Y lo volvemos a dividir en una parte. Y otro agujerito ahí. Como una H. Bueno, y ahora vamos a hacer un rectángulo con el personaje ahí. De esta manera hacemos el rectángulo, vamos de un lado, este tiene que ser un poquito más ancho, del otro, y lo cerramos, taca y taca, siempre fijándonos que los ángulos que queden sean de 90 grados, sí, mucho, muy importante. Y adentro se dieron cuenta que tenemos un dibujo dentro de otro dibujo, ¿no? Adentro vamos a hacer otro rectángulo, de
acá va a ir el nombre, acá va la línea roja y acá va el cuadradito de la foto, el otro texto. Pero no sé si es tan necesario hacer esta parte. Estoy analizando. Esta parte podríamos dejarla porque sería complicar bastante el trabajo de hacer un boceto tan chiquitito. ¿Sí? Entonces podríamos poner el nombre nada más y dejarlo ahí. O pueden poner su propio nombre acá y firmarlo y listo. Para no complicar tanto. Después doblamos los extremos, curvamos los extremos. Curvamos los extremos. Yo igual les ayudo cómo dibujar esa partecita, ¿sí? ¿Cómo lo dibujamos? Está muy pequeño. Voy a hacer un poquito más grande. Rectángulo. Y vamos a dividir. Vamos a hacer un triangulito. Sí, vamos a hacer un triangulito adentro. En la parte del centro, un círculo. Vamos a hacerlo pero simple, ¿sí? No con tanto detalle. Como que se ve medio borroso. Un círculo. Después el cuerpo. El cuello. Sí, el cuello. Y el pelo. Vamos a engordar los cachetes primero. Cada lateral engordamos los cachetes. Hacemos la boca, un óvalo. Lo simplificamos para no volvernos locos, ¿sí? Un circulito para la oreja, otro circulito para la oreja. Me parece un monito que estoy haciendo. Es un pequeño monito. Pero bueno, para que esté ahí, ¿no? Vamos a hacer los ojitos. Tengo la nariz. Los ojitos, vamos a hacer con los ojitos cerrados. Y el pelo vamos a hacer así y así, así y así. Y ahora bueno, redondeamos un poquito los brazos, redondeamos un poquito el otro lateral, le damos un poquito de detalle al cuello. Sin mucho detalle, ¿sí? Es como que esto apenitas, así nomás, ya está, como para que esté la carita ahí nada más. Bueno, ahora volvemos al panda grande. Para hacer la parte siguiente vamos a sacar las líneas guías, ¿sí? Vamos a deshacernos de las líneas guías. Antes de deshacernos de las líneas guías vamos a dibujar las cejas, que no las dibujamos, dentro del parámetro que habíamos marcado. Casi me olvido las cejas. Hay una y la otra acá. Ahora sí, chau, líneas guías. Nos vemos pronto. Ahora que ya nos liberamos de las líneas guía, vamos a liberarnos de las líneas de acá también, ¿sí? Vamos a sacar, borrar lo que son las líneas de triángulo, las líneas de la mitad, vamos a borrar todo, porque ahora sí entramos ya en los detalles. Dejemos solamente el boceto, que serían los círculos, los ojos, la parte redonda, las cejas, la boca, la trompita. Vamos a borrar las líneas guías. El triángulo borramos las líneas de la mitad. Y ahora sí empezamos a ver con ojo crítico a nuestro personaje, ¿sí? Y empezar a dibujar los detalles pequeños, como es el tema de los ojos, ¿sí? La parte interna de los ojos, dedos. Bueno, ahí más o menos está la base de nuestro personaje.
vamos a dibujar las pequeñas cositas. Por ejemplo, ya tenemos los ojos. Vamos a ver el tema de los ojos. Empecemos. Yo sé que tengo un círculo grande. Bien, tengo el círculo grande, que es el que dibujé. Y adentro tengo otro círculo más pequeño. Ya esto lo vamos a hacer a percepción, pero vamos a ir parejo. Eso significa que yo, si hice el círculo más pequeño acá, voy al otro. Voy al otro ojo y me fijo que inicie en la misma altura del círculo, ¿sí? Que inicie en la misma altura y que termine en la misma altura. Entonces yo digo, bueno, primero remarco el círculo de afuera, como hicimos tal cual en el otro ojo. Y ahora vamos al de adentro. Tacate y más o menos hasta esta altura. Y que tenga forma circular, ¿sí? Respetemos todos los parámetros. Que no se modifique la forma circular, que es lo más importante. Bueno, es una de las cosas más importantes. No sé si es lo más importante, es un todo. Bueno, y adentro tenemos otro círculo que es el azul violeta, ¿sí? Vamos con el azul violeta. También esta parte no toca ahí, me fijo siempre lo mismo, los parámetros, ¿sí? Me fijo ahí. Me fijo en qué parte es más ancho, me fijo en qué parte es más angustito. Voy a afilar mi lápiz porque está muy grueso y no escribe en donde yo quiero que escriba. Escribe en donde el grosor del lápiz quiere, entonces tengo que afilarlo. Bueno, ahora sí, con el lápiz afilado voy a volver a trazar el círculo y corregir la parte donde no escribió donde yo quería. Bien, ahora voy al otro, intento hacerlo en el mismo lugar, mismo tamaño, misma ubicación, lo único que al lado contrario. Mismo lugar, mismo tamaño, misma ubicación, lo único que al lado contrario. Que mantenga su forma circular. Ahora, ¿qué me falta? Los brillos. Los brillos, vamos a ir haciendo uno a uno. Los brillos, yo tengo uno acá grande. Uno grande, un círculo grande. No te preocupes porque quede exacto igual al de la referencia, sino que queden en el lugar. Uno grande ahí, voy al otro y hago en el mismo lugar uno grande ahí. Esta va a ser la partecita blanca. Ahora, otro más chiquitito abajo. Otro más chiquitito abajo. Otro más chiquitito abajo. ¿Veis que yo voy haciendo en el mismo lugar en el otro? Para que me queden iguales. Ahora, sigue uno pequeño más arriba y a la izquierda y ubicado al revés. Arriba a la izquierda, ubicado al revés. Arriba a la izquierda, ubicado al revés. ¿Lo ves? Estamos haciendo a la par. Otro más arriba a la izquierda, más redondito. Arriba a la izquierda, más redondito. Arriba a la izquierda, más redondito. Ahora, abajo hay uno grande, redondito. Abajo hay uno grande, redondito. Y uno chiquito, un poco más arriba y a la derecha. Uno chiquito, un poco más arriba y a la derecha. Ya tenemos todos los brillos. Ahora vamos a arreglar la nariz. Vamos a darle más formita. Si vamos a mirar la referencia y darle un poco más de formita. Ya tenemos la ayuda de dónde hay que ubicarla. Le damos un poquito más de formita. Y le hacemos la línea central. Que sube un cachito. Y acá tenemos que hacer un círculo. Un rulito. Y otro rulito.
Bien, ahora en el ojo me faltó hacer algo. El ojo en la parte de abajo, el cachete va un poquito por arriba, ahí. Del otro lado también, un poquito por arriba, ahí. Por lo tanto esta parte del ojo no se vería. Esta parte no se vería. Ya está quedando nuestro red, Ahora, la boca me falta hacer el labio. Tengo esta parte ahí. Voy a hacerle los labios. Puedo hacerlo por fuera o por dentro. Yo elijo por fuera. Y ahora faltan los dedos. Los dedos. Yo sé que acá tengo que buscar los dedos, ¿no? Entonces yo empiezo por el dedo de la mitad, por la división del centro. Y después divido la mitad, un poquito más para la derecha, y la mitad acá. Y ahora simplemente redondeo. Redondeo forma de pelito. Redondeo forma de pelito. Redondeo forma de pelito. ¿Ves? De esta manera es más fácil. Y ahora simplemente uno el círculo con la parte de abajo. Y del otro lado también uno el círculo con la parte de abajo. En el borde de abajo hacemos así, taca, 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 taca. Y ahora vamos a la otra mano. En la otra mano hacemos lo mismo. Marcamos primero el dedo de división de la mitad, después la división un poco más para el lado de nuestra izquierda, en este lugar, y del otro lado el dedo pequeño, redondeamos, hacemos así, sí, y unimos una parte con la otra. Ahí ya tenemos a nuestro personaje y le podemos pasar a la hoja final. Me faltó algo muy importante, que es borrar las partes estas. ¿Cómo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar con la hoja grafitada. Bueno, y una vez que ya borramos todo, vamos a agarrar la hoja que queramos, la vamos a poner ahí, ponemos la hoja, después agarramos la hoja con el grafito, apoyamos así, arriba apoyamos el dibujo, le ponemos cinta en un pedacito allá, un pedacito acá, un pedacito acá para que no se mueva, pasamos todo el dibujo y ya empezamos a pintarlo. ¿Sí? Una vez que hacemos así, podemos pasar todo el dibujo, podemos pintarlo las veces que queramos. ¿Sí? Por eso es tan importante que hagamos este boceto, para que nos quede, y si nos equivocamos en el colorearlo no tenemos que volver a dibujarlo, ya lo dibujamos y lo volvemos a pasar las veces que queramos. ¿Y te gustó la clase? Estuvo medio difícil, algunas cosas son un poco difíciles, pero bueno, cada vez que lo hagas, cada vez que hagas un boceto, va a ser un poquito más fácil. Así que bueno, si querés repetir esta clase y verlo varias veces, hacerlo varias veces, vas a ver que vas a encontrar mucha más fluidez. Cada vez que lo hagas se te va a hacer más fácil. En cada dibujo que hagas, trata de buscar las formas geométricas y vas a ver que cada vez que lo hagas va a ser un poquito más fácil. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, te dejo un beso enorme y nos vemos muy pronto.